En nuestra vida debemos entender algo. Hay decisiones que vamos a tomar que van a marcar muchísimo más que nuestro propio presente. Esas decisiones van a marcar nuestro futuro. Esas decisiones van a marcar el futuro de los que están justo al lado de nosotros, los que están frente a nosotros, los que se relacionan con nosotros. Pero debemos entender que todas estas decisiones nos van a traer algo mucho más adelante en el momento, o quizás pueden cambiar algo que haya sucedido en el pasado. La Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 11, relata una historia de un hombre muy conocido, un hombre de mucho renombre en la Biblia, que tenemos como muchas referencias, como un hombre bueno, como un hombre que Dios escogió desde joven, David. Todos conocemos sobre David. Todos conocemos de ese pequeño joven que se enfrentó al gigante. Todos conocemos de ese pequeño muchacho que se enfrentaba a las bestias del campo por defender a sus ovejas. David hizo cosas que, si las pensamos ahorita, pudiésemos decir, este tipo estaba loco. Totalmente descabellado, totalmente fuera de lugar con las cosas que hacía. Y aún más loco sería decir que Dios lo tenía o tenía su corazón como agradable ante su presencia. Eso es aún más descabellado para todos nosotros. Sin embargo, la Biblia decía y Dios establecía, este hombre tiene un corazón que le agrada a mí. En nuestra vida, desde que somos niños, desde que nacemos, se nos influye en muchas cosas. Cuando nacemos, se nos comienza a orientar sobre cosas, sobre cómo vestirnos, sobre cómo desarrollarnos. Si mi papá jugaba fútbol, entonces, bueno, yo entro en una academia de fútbol, en mi caso fue el ciclismo. La música, bueno, la de música por herencia musical, pero siempre tenemos esas referencias que nos van marcando y nos van enseñando a desarrollarnos en la vida. Algo que casi nunca se nos enseña es qué hacer cuando vamos a fallar. Porque vamos a fallar. Siempre se nos dice, bueno, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que seguir adelante, tienes que sacar una carrera, tienes que tener una empresa o trabajar para alguien. Pero nunca nos dicen, ¿qué voy a hacer cuando voy a fallar? ¿Qué voy a hacer cuando tenga la soga hasta el cuello? ¿A dónde voy a ir? Y es una pregunta que me da mucha vuelta en la cabeza porque yo mismo me la hacía. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe? Nosotros nos hemos desarrollado en muchas cosas. Hemos tenido influencias musicales, hemos tenido una trayectoria quizás cultural por medio de lo que nos han enseñado. Yo cuando muy pequeño, antes de aprender quizás a trabajar la mecánica o un oficio con mi papá, aprendí a limpiar la casa, a pasar coleto, a lavar, a planchar, todo con mi mamá. Entonces mi mamá se iba a buscar a mi hermano a la escuela y yo me quedaba limpiando con las canciones de Marco Antonio Solís de fondo. Ah, no, esa no. Pero nunca hubo una conversación diciéndome, mira, esto es lo que vas a hacer el día que sientes que no puedes más. Nunca hubo una conversación en la cual me dijeran, el día que metas la pata, el día que falles, el día que tú ya no puedas más, este es el manual de instrucciones que vas a seguir. Muchas veces se nos ha formado, se nos ha orientado, es cuando vemos a alguien que falla, vamos a juzgarlo. Vamos a hacer juicio de él. Vamos a destruir lo quizás poco que le queda. Vamos a hacer a un lado todas sus virtudes, que todos tenemos muchísimas virtudes, y vamos a resaltar lo malo. ¿Sabe? Nuestra perspectiva de las cosas, nuestros estándares siempre están por el piso, por el subsuelo. Mientras que los estándares de Dios van a estar por encima. La perspectiva de Dios, aunque la de nosotros esté por debajo, aunque creamos que las personas no sirven, aunque creamos que este muchacho o cualquiera de los muchachos que esté en la calle o que está dentro de aquí de la iglesia por sus fallas no puede hacer grandes cosas, Dios tiene una perspectiva totalmente diferente de todo esto. Por eso este mensaje lo titulé Cuestión de Perspectiva. Y se puede dar cuenta aquí en la imagen, estadística básica, 4 personas. No me diga qué ve. Solamente piénselo. No me diga qué ve, solo piénselo. Quizás en nuestra juventud, o desde que nos estamos desarrollando en la iglesia, muchos hemos crecido dentro de la iglesia, otros han nacido dentro de las iglesias, pero a los jóvenes se nos ha enseñado de Dios a creer en un Dios por obligación y no por convicción.
Entonces, entendiendo esto, vivimos nuestra vida o crecemos fallando y ocultándonos del hermano, ocultándonos del líder o de nuestros padres porque me van a poner en disciplina, porque mi papá me va a regañar, porque no voy a poder tocar más el instrumento, porque X cosas. Porque infinidad de cosas pasan dentro de las iglesias. Cuando realmente del que debemos preocuparnos es del que establece en la Biblia y dice: ¿a dónde huiré? ¿De dónde me esconderé sin que tú no me encuentres? Y es duro para mí decir esto porque yo también he estado en esa posición, estaba en esa posición y muchas veces sigo en esa posición de, bueno, voy a hacer esto, para mi criterio está bien, nadie se va a dar cuenta. Pero siempre Dios va a estar presente a ti. Siempre Dios va a estar presente en tus decisiones. Siempre Dios va a estar presente en todas las acciones, en todas las decisiones y en todas las cosas que tú emprendas. Aunque quizás tú no lo estés viendo, aunque quizás ni siquiera te pase por la mente que Él está ahí, Él está ahí. Cuando entendemos eso, entendemos cómo dirigirnos o cómo tratar las cosas. O cómo enfrentarnos quizás hacia alguien que está fallando, a alguien que metió la pata, a alguien que se equivocó. Cuando entendemos eso, entendemos que somos simples siervos, que no somos nada, que Dios lo es todo. Y si Dios nos amó a nosotros, ¿cuánto nosotros no vamos a amar a la persona que está a tu lado, aun y cuando esté fallando, aun y cuando esté hiriéndote, aun y cuando te esté traicionando? Y es fuerte todo esto porque va a pasar. Pero no hay un libro del tamaño de la Biblia que diga, mira, va a pasar y vas a hacer esto. No hay una consola de videojuego que me diga, pisas triángulo, cuadro y O y te saltas todo esto. No hay nada, o sea, no hay nada. Simplemente es una pared con la que vas a correr, te vas a estrellar y vas a saber que si vuelvo a correr por ahí, me sigo estrellando. David, a pesar de haber sido un joven escogido por Dios, a pesar de haber sido un muchacho que tenía muchas cualidades agradables ante los ojos de Dios, tuvo errores y errores premeditados. David envió a la guerra a morir a uno de sus más grandes líderes militares, Urías. Y a morir por su pecado, o sea, por el pecado de David, ni siquiera era el pecado de Urías. David se acostó con la esposa de Urías, para resumir esto lo van a encontrar igual en 2 Samuel 11:14. David se acostó con la esposa de Urías. La esposa de Urías queda embarazada. David era el rey de toda esa población. David quiso persuadir a Urías para, como dicen en el llano, gato por liebre, para que quedara ese hijo de él y no es mío, bueno, se saldó todo. Pero Urías, siendo tan leal, dijo, no, mientras mis iguales están en la batalla, yo no me voy a quedar aquí con el rey, bebiendo, comiendo, mientras ellos están allá peleando. No, yo me quedo a las puertas del rey. Urías era un hombre demasiado leal. A David no le quedó de otra opción que enviar una carta. Fíjese esto. Ya había cometido el primer pecado, que había estado con la mujer de Urías, mujer que no le correspondía. Él podía elegir a cualquiera, a la que mejor le pareciera. Podía hacer un casting si quería, pero él quería eso. Y como era el rey, nadie lo iba a cuestionar. Entonces él envió una carta a la guerra de mano de Urías, y la carta que llevaba Urías era la carta de muerte de él mismo. Una carta que él tenía que entregarle al líder de batalla, y la carta decía, mira, vas a ir a la batalla, vas a poner a Urías de frente, y cuando vengan los más valientes de aquel ejército, todo mi ejército se echa hacia atrás y Urías queda al frente. Imagínense, Urías fue tan leal que se quedó de frente a eso. Yo salgo corriendo. Corro, no sé, les digo, mira, no, yo no estoy con ellos, estoy con ustedes. O sea, todo sea por salvar mi vida. Sin embargo, este hombre fue pero tan leal, que estuvo en el frente de la batalla y murió. Y muchas veces en nuestras vidas hacemos eso. Muchas veces cuando ya tenemos un cierto nivel, quizás intelectual dentro de una iglesia, enviamos hombres buenos a morir por nosotros, por nuestras culpas. Enviamos a muchachos que valen la pena a morir porque simplemente falló, porque simplemente se equivocó, cuando Cristo no lo hizo. Cuando simplemente debemos es reestructurarlos.
Los enviamos a la calle sencillamente porque se equivocó, porque pecó, porque falló. Pero amigo, le digo hoy, no hay un libro que diga qué debo hacer o cómo evitar esto. En la vida necesitamos pasar por momentos canónicos. Todos los muchachos me entienden qué quiero decir con esto. Necesitamos momentos que nos den desarrollo de personaje. Los muchachos saben qué les estoy diciendo. Pero en la vida necesitamos cosas que nos marquen para poder desarrollarnos muchísimo más adelante como personas. Si a mí me dieran una máquina del tiempo ahorita y me dijeran, vete hace 5 años atrás, yo dijera, ya sé qué hacer. Pero quizás si no hubiese cometido las mismas fallas, si no hubiese cometido esas cosas hace 5 años atrás, no estuviera hoy aquí, ¿sabe? Y esas personas tienen ese cierto complejo de superioridad. A mí hace poco, hace unos meses atrás, hubo alguien, un líder muy influyente, que se dirigió ni siquiera hacia mí, hacia otras personas y dijo, mira, él no es un hombre de Dios. Y yo no le recriminé, ganas no me faltaron, pero sí dije en mi mente, ¿qué nivel tiene esta persona muchísimo más superior al que tiene Dios para decir quién pertenece al gremio de Dios y quién no? ¿Quién es un hombre de Dios y quién no? ¿Quién tiene un corazón agradable a Dios y quién no? Si aún David, cometiendo todas estas fallas que tuvieron consecuencias, si aún David, habiendo pecado, adulterado, habiendo matado, habiendo quizás premeditado todas estas cosas, Dios seguía diciendo, Él tiene un corazón agradable a mí. Si aún David fallando, metiendo la pata y haciendo todo lo malo, Dios decía, a mí me complace ese hombre. Entonces, ¿quién soy yo para que alguien me diga, tú no eres un hombre de Dios? ¿Sabe? Y los muchachos no sabemos qué hacer porque somos muchachos, apenas nos estamos formando. Y también nos es difícil quizás desarrollarnos, porque ¿cómo hacemos para desarrollarnos dentro de una iglesia? O sea, entiéndase por esto, o sea, ¿cómo hacemos para crecer dentro de una iglesia cuando tenemos fuera una estadística de quizás 98%, 97% de personas que crecen con nosotros que ni siquiera tienen los mismos valores cristianos que nosotros? Por eso es que actualmente me cuesta mucho decir, si él falló y no merece estar ahí. Yo pasé por eso. Y sabe, la iglesia es el mejor lugar para orientar a los muchachos. La iglesia es donde los muchachos deben sentirse seguros. La iglesia es el lugar donde todos debemos llegar y quizás conversarlo con alguien que nos va a dar una buena opinión, porque si damos esta opinión, fuera nos van a decir, síguelo haciendo, que no estás haciendo nada mal. Pero que tiene que estés bebiendo. Alcohólico no eres. Pero ¿y si fumas, cuál es el problema? La Biblia nunca habla de que existía un cigarro, eso es algo actual. Pero ¿y si vas a X sitios, cuál es el problema? Tú sabes muy bien tus valores y tú los cultivas. Si enviamos a los muchachos, si enviamos a los hermanos que se están formando, si enviamos a las personas por esas simples fallas a la calle, créeme que estamos haciendo como ese rey David que le dijo, dígale a todo su ejército que se vaya hacia atrás y a ellos que se lo coman los leones. Dios ve muchísimo más allá de tus limitantes. En estos días hablaba con un primo y yo le decía, me sentía mal por X cosas y él me decía, bueno, quizás te falta pasar esa misma cosa 7 veces más. Y yo, ¿qué? Imposible. Otra sí, mi mamá me va a recoger no sé con qué, güey. Me va a tener como un títere para moverme, porque si ya ni me movía. Me dice, sí, pero es algo que es real. Apenas nos estamos formando. Quizás falta que te rompan el corazón 5, 10, 20, 15 mil veces más. Quizás vas a fracasar laboralmente 10, 20, 35 mil veces más. Quizás vas a caer, vuelvo a decirlo, vas a meter la pata y cuando estés con la pata hacia el fondo vas a acabar un poquito más y vas a enterrar la cabeza. Quizás todas estas cosas van a pasar y no es un quizás, van a pasar.
Pero ¿sabes algo? De todas estas cosas, Jehová te librará y Jehová va a estar al pendiente de ti, joven. Siempre va a estar contigo y siempre va a estar adelante de tu batalla a pesar de que estés solo. Es difícil para todos nosotros quizás entender todo esto, pero fuese muchísimo más fácil si pudiésemos tener la libertad, cosa que en esta iglesia se da mucho también, pero en un concepto general, tener la libertad de hablar lo que me preocupa o hablar mis fallas con alguien mucho mayor sin que yo sea juzgado. Es rudo porque uno dice, sí, ya yo sé que hice mal, ya yo sé que estoy mal, pero ¿hasta cuándo voy a pagar por eso? Sí, ya yo sé que hice mal, o sea, sé que me junté con las personas que no debía, pero ¿hasta cuándo voy a pagar por eso? Sí, ya yo sé que fui a sitios o me relacioné con la muchacha, el muchacho que no debía, pero ¿hasta cuándo voy a seguir pagando por eso? ¿Hasta cuándo voy a seguir yo solito al frente de la batalla contra un ejército que me va a jalar porque te va a jalar? ¿Hasta cuándo los muchachos vamos a dejar de ver la iglesia como algo que nos reprende y no como algo que debería jalarnos hacia Dios? En estos días he estado manejando mucho en Maracay de noche por cuestiones de trabajo y de día, paso todo el día manejando prácticamente. Y puse una emisora y había una canción que decía, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, nada. Solo un corazón. Y ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Yo lo que sé de mi corazón es que bombea sangre. Ya. No conocemos nuestro corazón, no conocemos lo que pasa por ahí, no conocemos nada. No somos nadie. No somos nadie para destruir, no somos nadie para derribar, no somos nadie para hacer juicio. Porque si Cristo no hizo juicio, no destruyó a David cuando David falló, cuando David pecó, cuando David estuvo en lo más bajo de todo, sino que siguió diciendo, este tipo tiene un corazón que a mí me agrada. ¿Quién soy yo sino uno quizás igual a David? Entonces debo entender que aunque vengan personas acomplejadas en la vida, con cierto nivel de superioridad, con cierta manipulación mental, no sé ni cómo llamarlo, a querer decir, tú no eres un hombre de Dios, yo debo hacer esos comentarios a un lado. Entonces, aunque vengan personas a decirme, tú fallaste, tú no perteneces aquí, esas personas debo hacerle a un lado. ¿Sabe? Porque estamos para restituir, estamos para levantar, estamos para amar, estamos para seguir buscando jóvenes, estamos para decirle a los jóvenes, en tu casa vas a pasar problemas, quizás tus padres están divorciados, quizás sientes que tu vida es un fracaso, pero ante todas estas cosas hay una persona que se preocupa por ti y esa persona dio la vida por ti, la volvería a dar por ti y tú le importas mucho. No, pero ¿no es más fácil enviar al muchacho a la batalla? Ayer estaba parado en el semáforo de Parque Aragua y paso como 20 veces al día por ahí y 20 veces los muchachitos me limpian el vidrio. Y ya se hicieron panas míos, entonces ya no cargo bolívares para darle y me dice, un día de esto nos dejas el carro. Y yo, bueno, tocará. O si no me dicen, dame una colita y los monto ahí y los dejo en la Plaza Bolívar. Sí. Pero yo digo, ¿cuántas cosas no están pasando esos muchachos? ¿Por cuántos problemas no estarán pasando ellos? Porque son niños, mucho menores que mi hermano. O sea, niños de, calculo yo, 12 años. ¿Cuántas cosas fuertes no pasarán en sus vidas? Y ellos ni siquiera tienen una orientación de qué hacer. Ellos van en la vida con un puño de este lado, del lado izquierdo, y con un bate de este, cayéndole a batazo a todo lo que se atraviese, porque es lo que saben. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un amplio conocimiento en todo lo que es la Biblia?
tener esta iglesia reventada de personas. Y tenemos 500,000 muchachos allá afuera que están estrellándose contra la pared de la vida, donde quizás muchísimo más adelante lo que van a conseguir es la muerte, donde quizás nadie les ha hablado de Dios, donde quizás se les ha juzgado, porque en su gran mayoría consumen droga, porque la vida los lleva a eso. Ahora, hago una pregunta en general. ¿Estos muchachos también son parte del plan o no son parte del plan de Dios? Si yo me equivoco hoy nuevamente, el deber ser es orientar o descalificar. Orientar. Nunca debemos caer en descalificar. Nunca debemos caer en dejar a un lado. Nunca debemos hacer a un lado a los muchachos, porque lo que está allá afuera es muchísimo más fuerte y se los va a destruir y se los va a devorar. Yo cuando estaba había graduado ya del liceo, sufrí una pérdida de un buen amigo. Casi nunca hablo de eso porque se me quiebra la voz. Yo tuve un excelente amigo en el liceo que lo mataron en Mariara sin justificación, sin nada, por él querer defender a alguien. Y la gente lo que decía, sí, José era violento. Sí, José era mal hablado. Sí, José no tenía futuro. ¿Sabe? Pero actualmente me gustaría retroceder el tiempo con quizás este conocimiento que tengo ahora y llegar allá y decirle, papá, José, vales mucho. No sabes cuánto puedes hacer. Porque ese muchacho con la edad que tenía se valía solo, vivía solo, sus padres estaban fuera, hacía todo lo que quizás hace una persona actualmente de 30 años. Entonces, no hubo nadie que le enseñara a José cómo desarrollarse en la vida, cómo vivir, cómo crecer, cómo relacionarse con las demás personas. Y a José le esperó lo que quizás les espera a muchos de los que estamos aquí si no somos orientados. A muchos de los que están allá afuera si no son orientados. Porque Cristo, aún sabiendo que lo iban a vender, que lo iban a traicionar, que lo iban a negar, siguió ahí. Entonces tapamos la parte de la Biblia que dice, seamos seguidores de Cristo. Y nos convertimos en David enviando a Urías a la muerte. Y lo peor es que cuando nos confrontan con esto, porque le digo que es algo que me ha pasado. La otra vez estaba con mi mamá comiendo y fuera del sitio donde estábamos almorzando había un muchacho y el muchacho tenía como mi edad y estaba pidiendo dinero. Y yo le digo, bueno, pero yo trabajo, él también puede trabajar. Caemos en eso. David también cayó en eso. Cuando vino el profeta y le dice a David, mira, te voy a contar una historia, quizás esta historia te va a gustar. Cuéntame. Bueno, había un hombre que tenía 100 ovejas y había otro hombre que tenía una sola oveja. El que tenía una sola había alimentado a esa oveja desde que nació, había comido en la misma mesa que él comía, había estado con sus hijos, había dormido con sus hijos, había comido hallaca en la misma mesa, había relacionado con sus hijos, había bailado quizás las canciones de Pastor López en diciembre con sus hijos, había hecho todo lo que hace uno con la familia. Bueno, ustedes no. Está bien, pues. Pero sí había relacionado, resalta que estuvo con él todo el tiempo. Un día hubo una fiesta en ese sitio y el que tenía 100 ovejas mandó a su criado que buscara la oveja del que tenía uno solo. Y no solamente la buscaron, sino que la mataron y se la comieron. Comida para todo el mundo, cosa que no me costó a mí. Siguiente a esto, David se para molesto y dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dice, ajá, ese hombre eres tú. Ay, papá, ese hombre soy yo. ¿Sabe? Cuando desestimamos a cualquiera de los muchachos que se monta aquí con sus fallas, con sus debilidades, cuando quizás vemos cosas en ellos que porque son muchachos les van a pasar, ojo con esto, eso no los va a eximir de las consecuencias. Porque David, a pesar de que Dios lo perdonó, tuvo muchísimas consecuencias al futuro de esta historia. Pero cuando vemos todas esas cosas, nosotros agarramos la oveja, la descuartizamos y decimos, comida para todo el mundo.
es muy fácil descalificar. Y es muchísimo más fácil para las personas que ya están adultas, que ya tienen su familia, que ya tienen ya cierto madurez, no fallar en las cosas que nosotros sí, porque nosotros apenas nos estamos desarrollando en esta vida. Entonces, ¿qué debemos hacer ante todas estas cosas? Debemos olvidar ese complejo de superioridad a un lado. Debemos eliminar todas esas cosas que hacemos que nos hacen creer mayores que quizás los muchachos que están aquí a un lado. No conocemos el llamado de cada uno de los que está aquí. ¿Sabe? Aproximadamente hace año y medio, 2 años ya, yo estaba viviendo solo, vuelvo a la casa de mi mamá. Y mi mamá lo que hizo fue recibirme con brazos abiertos y un café. El amor de Dios es como esa mamá que te recibe con ese café y con esos brazos abiertos. ¿Sabe? Mi mamá no me dijo, te equivocaste en esto, chamo. Aunque ella sabe que lo hice. O yo te lo dije. Aunque ella me lo dijo. Mi papá es un poco más rudo y mi papá sí me dijo, yo te lo dije. Pero tenía razón. Ahí entendí, bueno, papá tiene razón. Ahora me dicen algo y yo, sí, o no me gusta alguien y yo, sí, vamos a estar pendientes. Pero mi mamá simplemente me dijo, hijo, ahí está su cuarto. Hijo, ordene sus cosas. Y ya. Gloria a Dios. Gloria. ¿Sabe? Y así es el amor de Dios con nosotros. A Dios no le importa si tú fallas. A Dios no le importa si tú te equivocas. Su amor es muchísimo más grande que todas esas cosas. Ese amor de Dios va muchísimo más allá de nuestro entendimiento. Aunque 2 personas vieron un conejo, aunque 2 personas vieron un pato, Dios quizás ve un león de esto. Aunque tú ves un joven que falla, aunque tú ves a alguien que se está destruyendo, aunque tú ves una persona que no sirve, Dios quizás ve un predicador o algo mucho más grande que todo eso. Porque el amor de Dios es algo que jamás vamos a entender. Porque si lo entendiéramos, no hiciéramos lo que hacemos. Mientras mis estándares están por el piso, mientras mis estándares están por el subsuelo, mientras puedo juzgar a todo el que se me atraviese, Dios dice, no, olvida todo esto y sigue. Mientras yo digo, bueno, voy a tomar venganza porque él hizo mal, Dios te dice, no, olvida todo esto y sigue. Un poco más crudo, Señor, pero es que Él merece que se le haga justicia. Sí merece, pero a mí me escupieron, a mí me mataron y yo seguí. Señor, pero es que Él no merece quizás estar aquí cantando porque su vida está desordenada, su vida está X. Sí, eso lo juzgo yo, no tú. Porque quizás tú estás peor. Porque quizás tú tienes 100 ovejas y estás matando a la que Él tiene una sola. Entonces Dios en este momento quiere que sepas que su amor va muchísimo más allá de todas las cosas, de todo nuestro entendimiento, de todo nuestro conocimiento. Quizás si entendiéramos ese amor tan profundo, tuviésemos la iglesia abarrotada de personas restauradas, no de personas ficticias que aplaudan como focas porque no entienden lo que se está hablando, sino de personas que entendieron realmente que estamos para restituir, para levantar, para amar, para buscar a esta sociedad que se cae cada día más a pedazos. Entonces debemos entender en este Dios, creer en este Dios de convicción y no de obligación. Que nadie te obliga a creer en Dios. Conoce a Dios por mérito propio, por criterio propio. Yo le decía a mi mamá, iba a la iglesia cuando estaba muy pequeño, o sea, pequeño, 15, 14 años, 16 años, porque me gustaba lo que sentía estando aquí.
porque me quería relacionar en la batería, quería desarrollarme en la batería y todo eso. Pero yo no entendía realmente, o sea, más allá de eso, yo lo que quería era ser músico. Un día en un campamento de jóvenes me invitaron a tocar, había muchas iglesias. Yo creía que tocaba bien hasta que vi un muchacho que tocaba muy bien. Y dije, yo no toco nada. Y en ese momento fue que entendí que a Dios no le importa quizás que tú toques bonito. A Dios no le importa quizás que tú cantes bonito. A Dios no le importa que tú tengas un estatus o que seas respetado por muchísimas personas o que seas conocido por muchísimas personas. Mientras tú no tengas el amor de Él, mientras tú no te aferres a los pies de Él, mientras tú no hagas las cosas como a Él le gusta, lo demás es basura. Cuando entendemos realmente de la manera que Cristo nos ama, nos da vergüenza seguir enjuiciando, seguir dejando a la calle, seguir destruyendo vidas que merecen ser rescatadas. Cuando entendemos ese amor y que ese amor, aunque tú lo negaras, que ese amor, aunque tú lo vendieras, que ese amor, aunque tú lo echaras a un lado, ese amor resucitaría al tercer día y te diría, te amo, estoy para ti, estoy en las buenas, estoy en las malas, mientras estés en el piso, estoy para ti, te levanto, te restituyo, te pongo en lo más alto. Cuando entendamos ese amor es que realmente vamos a poder empezar a cambiar. ¿Sabes? Ese amor es algo totalmente inimaginable. Por eso yo veo a esos niños y le digo a mi mamá, algunos causan ternura porque son como de este tamaño y se tienen que montar en el caucho del carro para poder, imagínense, mi carro es pequeño, en el caucho del carro para poder limpiarlo. La mayoría causa dolor. Pero todos, ténganlo por seguro, todos esos muchachos son valiosos para Dios. Todos estos muchachos que están aquí son valiosos para Dios. Así que tú, joven, despreocúpate porque vas a fallar, te vas a equivocar, te van a romper el corazón quizás 10 veces más. Vas a reprobar la misma materia quizás 2 veces más. No pases de 2 porque el verano. Quizás te vas a equivocar, vas a meter la pata, vas a hacer cosas que no debes hacer. Pero sabes, Dios va a estar ahí para ti en ese momento, extendiendo tu mano y diciéndote, bienvenido a mi hogar, aquí está el café, aquí está tu cuarto, pasa adelante, te estuve esperando, estoy contigo, seguimos adelante y ya, no me importa el resto.